Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Aquí iniciando este tiempo que nos toca de los jóvenes de la Biblia. Hoy a mí me toca seguir con Jeremías. Esta es la tercera parte que vemos de Jeremías. Y bueno, antes de empezar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y agradeciéndole porque hoy tenemos este privilegio y esta oportunidad de por estos medios seguir conectados y seguir aprendiendo lo que Dios hoy nos quiere hablar. Pues Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias porque hoy nos permites escudriñar tu preciosísima palabra, que es viva y eficaz, tu palabra que es más cortante que una espada, que penetra lo más profundo de nuestro ser y hace la obra por la cual tú la has enviado, que creemos y sabemos que no vuelve a ti vacía, sino tu palabra hará la obra, Señor. Que tú quieras, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada joven que ha de estar en este estudio, que eres tú el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, en la vida de todos mis hermanos que van a estar en esta transmisión. Te pedimos que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos redarguya, pero también nos edifique, Señor, y nos guíe, porque tú mismo dices que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Yo pido que sea el Espíritu Santo, Señor, guiando este tiempo, guiando esta palabra, tomando el control de todo, aún del internet, Señor, y sea el Espíritu Santo convenciéndonos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Pues bueno, les comentaba, vamos a seguir viendo Jeremías. Y bueno, los que tengan la oportunidad de leer este libro, bueno, en lo personal a mí me edifica mucho. Aparte de que sabemos que Jeremías, muy joven, muy joven, unos creen que a los 17, ¿no? Dios le hizo el llamado para ser su profeta. Es uno de los profetas que Dios utilizó en esos tiempos para hablar a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora sabemos que la profecía más segura es la palabra, pero sabemos que en ese tiempo Dios usó a muchos siervos y entre ellos fue Jeremías. Y bueno, muchos jóvenes se van a identificar con él, que incluso Jeremías, hablábamos también que era el profeta llorón, muchos le decían, porque ahorita vamos a leer que fue un profeta que intercedió mucho por el pueblo de Israel, por el pueblo en ese tiempo. Entonces, pues el día de hoy vamos a continuar viendo unas más cosas de Jeremías, de cómo Dios lo usó para Dios ser glorificado. Aquí tenemos que tener muy presente que aquí no es darle la gloria al hombre, en este caso al profeta, sino es a Dios, que Dios en su misericordia, en su amor, escogió a este siervo. Y era un joven. Y que nosotros nos damos cuenta que si Dios dice la palabra, nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿no? Y este joven fue un ejemplo para muchos jóvenes en la actualidad, para muchos de nosotros. Y bueno, vamos a ver en el capítulo 2 de Jeremías cómo Dios ya empieza a usarlo a Jeremías como profeta. Vamos a leer Jeremías 2 del 1 al 3. Si tienes tu Biblia, sácala. Vamos a empezar a leer la palabra, que es lo importante. Entonces, y vamos a ver muchas cosas tan interesantes que Dios estaba hablándole al pueblo en ese tiempo y que aún Dios nos quiere hablar en estos tiempos a nosotros. Dice Jeremías 2, si ya lo tienes, del 1 al 3. Fíjense lo que dice. Jeremías 2, del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, lo está diciendo Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto
en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Fíjense aquí, Dios le empieza a dar profecía, o sea, le empieza a hablar al pueblo de Israel por medio de Jeremías. Y vemos que aquí Dios, en estos versículos, y si tú continúas, vemos cómo Dios exhorta al pueblo, porque incluso dice, yo era tu Dios como desde la juventud, o sea, tú me buscabas. Hay otras versiones, a mí me gusta mucho la NTV, si lo quieres leer en NTV, lee esta parte, la verdad es unos capítulos donde Dios ya empieza a exhortar al pueblo. De hecho, este libro es de exhortación al pueblo de Israel. Y bueno, aquí desde el versículo 1 y 3 del capítulo 2, Dios exhorta al pueblo por su infidelidad. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a tener amor a otros dioses. O sea, el pueblo se desvió a otros dioses. Y sabemos que Dios, dice la palabra, Dios es un Dios celoso. Y Dios empieza a exhortar a su pueblo, como en la actualidad. Creo que la mayoría de nosotros, si nos examinamos, tenemos ídolos en nuestro corazón. Y Jeremías, Dios lo usa para condenar al pueblo de Judá por buscar, fíjense algo, esto es bien importante, chicos y hermanos, examinemos nuestro corazón. Dios condena, Dios le guía a Jeremías a condenar al pueblo por buscar la seguridad en cosas inservibles y cambiantes en vez de buscar a Dios. Dios empieza a condenar al pueblo. Híjoles, yo de verdad, al estar leyendo este libro, yo me identifiqué en muchas cosas. Incluso yo hasta parecía que le decía a Dios, es lo que está pasando en estos tiempos también como en los tiempos de Jeremías. Cómo hemos tenido amor al dinero, cómo hemos buscado la seguridad en cosas pasajeras en vez de buscar nuestra seguridad en Dios. Y muchas veces nosotros somos tentados en buscar la seguridad en cosas materiales, les decía, en la gente o en nuestras propias habilidades, ¿cierto? Pero todo eso nos va a fallar un día. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, incluso hasta les decía que era como aquella esposa que le era infiel al esposo. Y de verdad es un libro muy fuerte en exhortación, pero muy necesario que debamos de leer nosotros para examinar nuestro corazón. Si nosotros estamos siendo infieles a Dios, como el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo infiel, y Dios les empieza a hablar de tantas cosas al pueblo, les empieza a decir, ustedes se fueron tras Baales, me dejaron a mí, su fuente de agua de vida, dice, cavaron, si ustedes siguen leyendo, cavaron cisternas rotas, sí, que nunca se van a llenar porque lo quieren llenar con cosas inservibles de esta tierra o con ídolos. Y, y vemos que la verdadera seguridad, y Dios incluso le vuelve a decir al pueblo aquí, la verdadera seguridad solamente la vamos a encontrar en Dios, en nadie más. Tristemente los jóvenes constantemente tenemos ídolos, todo mundo tenemos ídolos. Muchas veces podemos estar idolatrando a nuestros padres, podemos idolatrar la escuela, podemos idolatrar nuestros talentos o dones, podemos idolatrar al novio, la novia, podemos idolatrar el trabajo, podemos idolatrar el dinero, podemos idolatrar muchas cosas. Por eso Dios aquí le hablaba al pueblo. El pueblo creía, fíjense, creía entre comillas que estaba bien, cuando delante de Dios no estaba bien. Y Dios usa a Jeremías, un joven, imagínense, un joven que lo guía a exhortar al pueblo y lo guía a decirle al pueblo, me has sido infiel, lo que haces no me agrada, estoy enojado contigo, pueblo. Y Dios anteriormente Dios estaba complacido con su pueblo porque era un pueblo obediente.
pero se enojó con ellos cuando se negaron a cumplir su compromiso con Dios. O sea cual sea el compromiso que nosotros tengamos con Dios, dice que el pueblo dejó a Dios, dejó de obedecer a Dios y puso más atención a, a los ídolos que empezó a formar y dejó a Dios. Y yo quiero preguntarte algo. Tú y yo, te voy a hacer la pregunta así directa, aunque también es para mí. ¿Continúas siendo fiel a Dios? Como desde la juventud, aquí les dijo, fíjense, en el versículo 2 de Jeremías 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de Lisette, pon tu nombre, de la fidelidad de tu juventud, ¿de la qué? Fidelidad de del amor de tu desposorio, cuando andabas, le está hablando de pasado, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Le está diciendo, me acordé de cómo me eras fiel antes. Y después Dios le empieza a reprochar, le empieza a decir al pueblo, pero ahora ya no me eres fiel. ¿Acaso yo te he sido infiel? Después bien, Dios le empieza a hacer muchas preguntas al pueblo por medio de Jeremías. Y son preguntas muy fuertes que nos debemos de hacer también nosotros. Por eso te pregunto, ¿tú continúas siendo fiel a Dios desde como cuando lo conociste? ¿Las tentaciones te han distraído? ¿Otras cosas te han distraído de obedecer y de servir a Dios como en verdad debemos de servirlo? ¿O hemos tenido muchos distractores? ¿O muchas cosas nos han distraído? Pregúntatelo. O sea, es bueno que examinemos nuestro corazón, jóvenes. Es bueno, hermanos, que examinemos nuestro corazón y reconozcamos, ¿le he sido fiel a Dios? ¿Realmente le continúo siendo fiel o noto, como el pueblo de Israel, Dios le exhortaba y le decía, me has dejado a mí? ¿Hemos dejado a Dios y creemos que en verdad estamos bien con Dios? Después ustedes lean, de verdad, si ustedes leen ahorita, no vamos a leer todos los capítulos, imagínense, ¿no? Pero yo les pido que lean esta semana del capítulo 1 al capítulo 9, cómo Dios empieza a exhortar muy fuerte al pueblo de Israel. Y en el capítulo 7, del 7:16, vamos al capítulo 7:16, incluso les empieza a decir en todo lo que ellos han sido infieles a Dios, incluso Dios les dice, yo te he dado todo, yo he estado contigo, siempre te he sustentado, siempre te he mostrado mi fidelidad y tú te has alejado de mí. Qué triste, ¿no? Y Dios incluso le empieza a decir, estoy enojado, estoy triste por tu infidelidad. Incluso dice, me duele que mi pueblo me sea infiel, me deje a mí por ídolos que son inservibles. La verdad eso a mí me quebrantó. Yo cuando estuve leyendo estos capítulos, de verdad yo me quebranté y le dije, Señor, perdóname. Yo me identifiqué en todo lo que tú le hablabas al pueblo, en todo. Yo incluso dije, yo soy ese pueblo infiel, yo no se la chuté a fulano, a sultano, ¿no? Sino yo me reconocí como una hija infiel. Tú me has dado todo. Y yo te he sido infiel. Le he prestado más atención a otras cosas, le he dado más mi tiempo a otras cosas que a tu misma presencia en mi vida. Y vamos a leer cuando Dios le pide, fíjense, le dice dos cosas a Jeremías. Aquí le dice dos cosas a Jeremías. Vamos al capítulo 7 de Jeremías, 7:16. Espero que tengan ahí su Biblia. Jeremías 7:16. Fíjense lo que le dice a Jeremías. Tú, pues,
no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Híjoles, yo cuando leí esta palabra dije, qué fuerte palabra. O sea, le está diciendo, ya no clames por este pueblo, Jeremías, ya no, y porque no te voy a oír. Y aquí noté algo, o sea, noté que Jeremías era un intercesor, era un joven intercesor, y sé que en estos tiempos Dios quiere levantar jóvenes intercesores, jóvenes que intercedan por la iglesia, jóvenes que intercedan por otros jóvenes, jóvenes que intercedamos por aquellos que no conocen a Cristo. Pero qué triste que Dios le dice a este joven intercesor, ya no ores por ellos, porque no te oiré, porque en ese momento el pueblo estaba tan distraído, estaba tan necio, que incluso ni reconocía que estaban mal delante de Dios. Y Dios se enojó. Muchos que dicen, es que Dios no se enoja. Sí, Dios se enoja. Dios se aira. Pero por la palabra dice que es lento para la ira y grande en misericordia, más no dice que no sea ira. Y en este momento Dios ya le estaba diciendo que ya no intercedas por este pueblo ya no me va a buscar a mí, entonces ya ni te voy a orar, Jeremías, ya no pierdas el tiempo. Y yo por eso le digo, aquí notamos que Jeremías era un hombre intercesor, Jeremías intercedía por el pueblo. Y quiero preguntarte, ¿tú eres un joven o una jovencita que intercede por el pueblo, por la iglesia? ¿O solamente oras a Dios pidiendo por lo tuyo? ¿O somos de dame, Señor, dame, yo necesito los yoyos, ¿no? Como les decimos. ¿O eres una persona que también intercede por otros? Busca el bien de otros, le clama a Dios por otros. Si tus padres no conocen a Cristo, intercedes por tus padres, intercedes por tus amigos. Qué importante interceder por aquellos con los que convivimos, ¿no? Tú dices que son tus amigos, pero viven sin Cristo. Y si tú eres un buen amigo, tienes que orar porque ellos conozcan el Evangelio y que Dios te permita a ti y a mí ser buenos testimonios también para ellos. Y que realmente seamos jóvenes que lo que decimos vivimos, ¿no? O eres de los cristianos de la secreta, ¿no? Mejor no digo que soy cristiano, ¿no? Para que no estar en la mira de los demás. No se trata de eso. Ni tampoco se trata que traigamos una playera, soy cristiano, ¿no? Se trata de que nuestro testimonio refleje a Cristo. Que otros digan, tú eres diferente. Y no tú porque digas, a lo mejor ya después dices, bueno, les voy a decir que soy cristiano. Pero primero se note nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de lo que nos han estado hablando, de perdonar, de amar, ¿no? Pues nos acaban de hablar del amor al prójimo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque Cristo es nuestro Señor, porque nosotros lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y Él es el que ha cambiado nuestra vida. No es porque nosotros queremos cambiar, sino porque Él ha renovado nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de actuar es diferente. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros Dios quiere levantar en estos tiempos Jeremías, intercesores. Porque la palabra dice, la mies es mucha mal sobre los pocos. Y Dios quiere que nosotros como jóvenes que tenemos fuerza, seamos intercesores, seamos los que prediquemos, sigamos predicando el Evangelio. Y vemos otra cosa en el capítulo 7 de Jeremías y ahora versículo 29. ¿Ya lo tienes? Jeremías 7:29, y dice así la palabra de Dios. Lo que le dice Dios a Jeremías, le dice, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Dice aquí vemos que Dios estaba ya irado con el pueblo. Y le dice a Jeremías,
bueno, en otras versiones dice rápate. Y tú puedes buscar que el ser rapado, el que tú te raparas, era una señal de luto. Le estaba diciendo, ponte el luto por este pueblo, porque ha venido mira sobre él, porque va a haber muerte, porque van a ver mi mano, mi mano de poder en mi enojo. Entonces Dios le da una instrucción a Jeremías. Le dice, rápate, vas a estar de luto por este pueblo. Y por eso le decimos que Jeremías era el profeta llorón, ¿no? Porque Jeremías lloró por el pueblo, lloró porque era un intercesor, le dolía, era un hombre compasivo, era un joven que no buscaba lo suyo, sino buscaba el bien del pueblo en ese tiempo. Y yo quiero preguntarte, en este tiempo, ¿cuántos de nosotros, a lo mejor no literal como en el tiempo de Jeremías, que Dios le dijo, rápate en señal de luto? Y Jeremías lo hizo, Jeremías obedeció a Dios, Jeremías era un joven obediente a Dios. Y, y Jeremías estuvo de luto, lloró por el pueblo, lloró porque venía la ira de Dios sobre el pueblo. ¿Cuántos de nosotros, y eso muestra compasión, cuántos de nosotros hemos sido obedientes a Dios cuando nos dice, ora por tal persona, ponte a la brecha, busca mi palabra, intercede por fulanito? Hay veces que Dios no lo dice y tú sabes cuando Dios te habla y a veces decimos, ahorita, en un ratito, y al rato se te olvida. Porque dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y muchas veces Dios nos ha hablado, nos ha puesto a la brecha por alguien. ¿Y cuántas veces nosotros no lo hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido compasión? Jeremías era un hombre compasivo. Jeremías dice que te pongas triste con el que está triste. Y Jeremías estaba triste por el pueblo. Estaba en empatía por el pueblo. ¿Cuántos de nosotros como jóvenes muchas veces no somos empáticos con el dolor de otros? ¿Cuántos de nosotros nuestro corazón se ha endurecido? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, bueno, pues yo ya soy salvo, ya los demás, pues ni modo, que se vayan al infierno? Tal vez no lo decimos literal, pero ¿sabes? Lo que hacemos o lo que no hacemos muestra que así vemos todo eso. Cuando tú y yo, dice aún la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, te es tomado como pecado. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido la compasión? ¿Cuántos de nosotros no hemos reconocido que, que nos hace falta oración, intercesión, momentos en que Dios nos dé dolor por lo que está pasando en estos tiempos? Eh, Ahora a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, y muchas veces aún nosotros hemos sido parte. La verdad, tenemos que reconocer como jóvenes. Muchas veces somos parte de que a lo bueno le hemos llamado malo y a lo malo le hemos llamado bueno. Y necesitamos una intervención divina, jóvenes. Necesitamos volver a los tiempos bíblicos, volver a las sendas antiguas, dice la palabra. Cuando había hombres y mujeres que intercedían, que oraban, que tenían compasión. Y la profecía ahora más segura es la palabra. Nosotros somos ahora la voz, como decía Juan, la voz que clama en el desierto. Sí, somos esa voz actual, la que ahora va a decir la palabra, la profecía más segura que es la palabra. Nosotros somos esos enviados, pero muchas veces nosotros nos ha gustado la comodidad. Muchas veces cuando alguien, y a todos nos ha pasado como jóvenes, alguien se ha acercado a ti y te ha dicho, no, es que tengo muchos problemas en mi casa, no, es que mi papá o mi mamá o me está yendo mal en esto y tú, no, pues échale ganas. Y de ahí no pasamos. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, sabes? Tú necesitas a Cristo. Y aunque a lo mejor vamos a ser rechazados, ¿sabes? Aún Dios le dijo a Jeremías, ya no intercedas. En otras partes también Dios le decía,
a Jeremías, el pueblo, tú di esto al pueblo, pero el pueblo no te va a querer escuchar. Mucha gente, o muchos jóvenes, sí se van a burlar de ti. A lo mejor hasta te dicen, sí, o sea, te van a dar el avión, pero tú ya hiciste lo bueno, lo que tenías que hacer, pero hay muchos que van a estar atentos. ¿Y saben? Ellos son los que van a estar listos para recibir el Evangelio y tienes que continuar predicándoles el Evangelio. Y esa labor nos corresponde ya a ti y a mí, el tener esa empatía, esa compasión y, y ponernos en el lugar a aquellos que están muertos en vida. Porque hay mucha gente muerta en vida, como un día tú y yo estuvimos. Por eso la palabra dice, no te olvides de dónde Dios te sacó. Porque cuando nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, dejamos de ser compasivos, dejamos de ver a los otros como unos necesitados igual que nosotros. Y nosotros seguimos siendo unos necesitados de Dios. Porque nosotros seguimos necesitando a Dios todos los días de nuestra vida para no caer en tentación. Por eso dice, velad y orad para que no caigas en tentación. Para reconocer que sin Dios no vamos a poder resistir los dardos del enemigo, porque diario el enemigo nos ataca en nuestros pensamientos, nos ataca en nuestras emociones, nos ataca en todo, en todo. Pero así como Dios levantó a un Jeremías, Dios en este tiempo puede levantar a muchos Jeremías. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que meditemos en nuestros caminos y que le digamos al Señor en esta hora y reconozcamos y le digamos, Señor, perdóname. Y podamos no ser como en esos tiempos el pueblo de Israel, que endureció sus oídos, su corazón y creía. Él creía que estaba bien, pero delante de Dios no estaba bien. Muchos de nosotros creemos que estamos bien, pero no es así. Padre, te damos gracias en esta noche por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos exhortaste, nos edificas, nos guías y nos muestras, Señor, nuestra gran necesidad que seguimos teniendo de ti. Hoy te ruego y te suplico que en el nombre de Jesús examines nuestro corazón. Nos muestres, Señor, si somos como el pueblo de Israel, un pueblo infiel, un pueblo que te hemos dejado a ti, a la fuente de vida, Padre, y que tú nos muestres, Señor, en qué te hemos fallado, en qué hemos pecado. Tu palabra dice que aquel que crea que no ha pecado es mentiroso y la verdad de Dios no mora en él. Y nosotros reconocemos que hemos pecado. Yo he pecado, Señor, yo te lo decía, yo te he sido infiel. Yo he tenido ídolos, o todavía los tengo, y yo te decía, Señor, derriba todo ídolo de mi corazón, y te lo digo hoy. Derriba todo ídolo, Señor, aún muéstrame y dame dolor por haber pecado contra ti. Que el Espíritu Santo me redarguya de pecado, Señor. Que el Espíritu Santo me lleve a ver en qué áreas, Señor, he pecado contra ti. Y que me lleve a glorificarte nuevamente y a poder estar en paz contigo, Padre. No quiero ser como el pueblo de Israel, vivir engañada, creyendo que todo está bien delante de ti, cuando realmente tú ves las cosas desde otra manera, como realmente son. Y aún ayúdame, Señor. Yo quiero ser una intercesora. Dame compasión, dame amor para orar por mi prójimo, para orar por mis hermanos en Cristo, para orar por la juventud que se sigue perdiendo sin ti, para orar por aquellos, Señor, que no te conocen, aún mis familiares, y tener esa compasión, ese amor que solamente tú me puedes dar, Señor. Yo no quiero que mi corazón esté duro delante de ti. Yo quiero agradarte, Señor. Y yo te pido que así mis hermanos, los jóvenes, Señor, tú nos des un corazón de carne, un corazón sensible a ti, sensible a tu voluntad, y que podamos atender el llamado, así como Jeremías, siendo un joven, atendió a tu llamado, fue un profeta, Señor, que tú usaste para exhortar al pueblo. Y en estos tiempos tú necesitas exhortarnos como pueblo.
Tú necesitas, Señor, nosotros más bien necesitamos que tú nos exhortes y nos examines. Cada día está más cerca tu venida, Señor, y nosotros necesitamos ser preparados para ese día y estar atentos a los tiempos, Señor. Por favor, háblanos, Señor, por favor, guíanos y por favor, llévanos a hacer tu voluntad para que tu nombre sea glorificado. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, fue un gusto estar con ustedes en este hermoso estudio. No se pierdan el jueves nuestro estudio también de otro personaje o persona de la Biblia, que la cual Dios usó, pero sobre todo siempre Dios se glorificó. Y bueno, les tengo una noticia que la verdad yo me gozo y yo estoy expectante. Ya el próximo domingo, primero Dios, tendremos nuestra reunión presencial a las 11 de la mañana. Ya se les estará etiquetando en cuáles van a ser las medidas, que lo que sabemos, ¿no? Cubrebocas, llevar aparte nosotros nuestro alcohol gel y bueno, se les hace una invitación, una convocatoria como iglesia a que podamos ir a limpiar la iglesia, podamos ir a para que ese día pues podamos todos disfrutar de un hermoso tiempo juntos. Va a ser el viernes y viernes 29 de abril y este sábado 1 de mayo que vamos a estar haciendo hacia una iglesia desde las 10 de la mañana. Entonces, si tú gustas ir, aún como joven, escríbeme, si tú puedes llevar, no sé, una cubeta, una escoba, o algo, o trapos para que podamos limpiar, pues podamos juntos también ir y hacer el aseo de la iglesia con gozo, con amor, bueno, del lugar donde nos congregamos, porque la iglesia somos tú y yo, pero el lugar donde nos congregamos los hijos de Dios, ¿no? Los que fuimos llamados y escogidos, y para mí es un gozo que ya podamos congregarnos con las medidas debidas. Y pues bueno, eso es lo que les quería comentar. Ya les digo, les estaremos dando más información. Y pues bueno, que Dios los bendiga, que pasen bonita noche, que cenen ricos si no han cenado. Y un fuerte abrazo y de verdad espero primero Dios, que Dios nos preste vida de aquí al domingo, podernos ver ya presencialmente. ¿Sale? Y pues un fuerte abrazo. Bye.